¿Cómo le va? Buenas tardes, aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados para acompañarlo durante los próximos 30 minutos con temáticas particularmente en el día de hoy relacionadas con la ciudad de Rosario, con la provincia de Santa Fe, con el tema de los fondos, los dineros públicos, los dineros de todos, las obras, las perspectivas de futuro. Hace un rato nada más terminó en el Consejo Municipal una reunión de la Comisión de Gobierno que ha decidido pasar a un cuarto intermedio porque no ha conseguido despacho para que se trate en el recinto el tema del endeudamiento. Y cuando uno dice el tema del endeudamiento, en rigor debería encuadrarlo de otra manera, y creo que ese es un yerro que ha cometido también el Departamento Ejecutivo, porque lo que pide en realidad es financiamiento a través de una deuda para hacer un plan de obras. Es decir, cuando uno le presenta a la sociedad un proyecto que es votar o no votar el endeudamiento, ya arranca como en el chinchón, con -10. ¿No? Porque a nadie le gusta deber. Ahora, si uno presentara las cosas diciendo lo que queremos nosotros es dinero suficiente como para poder terminar el pavimento en todas las calles de la ciudad, como para poder hacer cloaca en los lugares donde falta, como para poder reactivar algunas zonas periféricas que están alejadas de la mano de los gobiernos, es otra historia diferente. Para eso necesitamos tomar deuda, esa es la explicación. Y eso es lo que hay que discutir, cuánto, cómo, a qué tasa y demás. En la mañana de hoy, en la reunión de presupuesto, se sacó un dictamen favorable porque la bancada de Ciudad Futura, tal como lo había anticipado aquí mismo Juan Monteverde, logró que se modificaran algunas cosas, se incluyeran algunos temas, obras fundamentalmente, y en alguna medida se trocara el espíritu original de lo que sería este proyecto, este programa, donde se invertirían 146 millones de dólares para obras públicas, 20 para capitalizar el Banco Municipal y otros ítems que se fueron desarrollando. Esto salió con esos votos, los de Giros, o en todo caso Ciudad Futura, más los del Frente Progresista, y en la Comisión de Presupuesto la cosa se empantanó porque allí hay votos en contra de Boazo, de Tonioli y de Giuliano, dos votos que habrá que ver de qué manera se definen, que son los de Cardoso y creo que Chumpitaz, del PRO, y del otro lado ya están los votos de Martín Rosúa y de Girardi. Si esto se aprueba en el curso de la semana que viene, se llevará al recinto con chances de que efectivamente se pueda lograr ese financiamiento para el plan de obras. Ahora bien, si no, veremos qué ocurre. Lo que hay que agregar también es que hay una cuestión de calendario, que es que el próximo jueves, que es cuando debe sesionar el Consejo, no este, sino el que viene, es el feriado del 25 de mayo, con lo cual habría otra semana por delante o los concejales podrían tomar la saludable, creo yo, y reconocible actitud que probablemente los rosarinos sepamos valorar, de trabajar un día diferente al jueves en la sesión y que la sesión se haga o el miércoles o el viernes, pero no que pase de largo por el feriado del 25 de mayo. Ese es el punto, esa es la situación en cuanto al tema del proyecto que envió la intendenta Fein, que ha sido modificado para realización de obras por un monto realmente importante de varios millones de dólares, que se ha presentado como el endeudamiento. Y el endeudamiento, insisto, en sí mismo es algo que desacredita efectivamente y que hace bastante más complicado. E incluso da margen para que algunos sectores que se han endeudado hasta la cabeza, hasta la coronilla, esté objetando la política de endeudamiento. Sin ir más lejos, están ahí viendo qué hacer los concejales del PRO cuando el gobierno nacional ha batido récord de endeudamiento, pero además sin hacer, hasta el momento ni se conocen, obras de infraestructura que justifiquen efectivamente tomar crédito. Más bien está para tapar los huecos de la LEVAC, para contener el tema de las cotizaciones cambiarias, para poder equiparar lo que ha sido la transferencia con la quita de retenciones a los sectores agroexportadores, es decir, con una serie de ingeniería financiera que no se ve en obras, en caños enterrados, en pavimentos, en escuelas, en casas, en hospitales, ¿no? Esperemos que el criterio sea efectivamente diferente. Cambiamos de tema y anunciamos lo que puede llegar a ser el tema central. Hemos invitado al diputado provincial Federico Angelini del PRO, estamos esperando que efectivamente llegue a nuestro canal, así se ha comprometido, para poder conversar en torno a los a los aportes del Tesoro Nacional. Esto de los aportes del Tesoro Nacional es algo que se viene haciendo en la Argentina desde la reforma constitucional del 94, o sea, que tiene más de 20 años y que cada uno de los gobiernos, e incluso ha merecido investigaciones judiciales por presentaciones por discriminación y demás, han utilizado discrecionalmente, favoreciendo a quienes son sus mejores amigos. Lo hizo el kirchnerismo en la gestión anterior, lo había hecho el lapso que estuvo en su momento también Fernando de la Rúa con la Alianza, mucho antes lo había hecho Carlos Menem, que fue en alguna medida el inventor o el inaugurador
o el que dio el puntapié inicial a este tipo de prácticas. Y recordarán ustedes, si nos acompañaron ayer, que nosotros les relatábamos la experiencia de lo que era Pedrolandia, que pretendíamos con algún grado de ironía llamarlo así, cuando Villa Gobernador Galvez, siendo Pedro González el intendente, muy amigo de Menem, recibía cifras extraordinarias de ATNs, que son aportes del Tesoro Nacional, que no exigen ni rendición de cuenta, ni imputación previa, sino la buena voluntad del que los entrega y la receptividad del que los recibe, y vaya a saber si hay alguna otra cosa más, y no estamos sugiriendo nada pecaminoso, ni retorno, ni plata, sino esas afinidades que evidentemente terminan marcando diferencia con otros que no necesariamente tienen que ser afines, pero que garpan impuestos en esta provincia, que trabajan de sol a sol, que quieren hacer obras y que lamentablemente no se contemplan en los mismos montos o con las mismas expectativas. Así que la idea es conversar de eso también y ver si en algún momento, y para eso hay una legisladora nacional también invitada, la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnún, esto puede modificarse desde el punto de vista de quitar ese nivel de discrecionalidad donde un presidente o un ministro, en este caso el ministro del Interior, decide qué le manda y a quién le manda, cuánto le manda y cómo quiere que se reciba en ese lugar. Porque ayer el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, nos decía que por la ley, efectivamente, de coparticipación, que está incorporado todo ese régimen en la Constitución, la plata del Estado Nacional para los municipios se deposita en la cuenta de la provincia. No va directamente a una cuenta bancaria del municipio de Funes, o de Roldán, o de Rosario, o de Santa Fe. Va a la cuenta de la provincia. De ahí la provincia decide si cumple con lo que está imputado, que es mandarle la plata a los lugares donde el gobierno nacional las quiere mandar. Hay algunas provincias que no lo han hecho y que en alguna medida han desacatado esa instrucción, desafiando tal vez la voluntad del gobierno central y mandando la plata donde creían que había que mandarlo. Bueno, acá no se ha hecho eso ahora, no se ha hecho antes y presumo que no se va a hacer en tanto y en cuanto se sigan mandando los fondos como se estaban mandando. Ayer teníamos un cuadro que vamos a poner en pantalla otra vez para que ustedes vean de qué distorsiones, de qué diferencias, de qué grado de discriminación se está hablando en la provincia de Santa Fe. Hoy a la mañana la intendenta Mónica Fein se sumó a, no sé si la palabra la denuncia, pero por lo menos el reclamo, ¿no?, de la situación que se había planteado con los ATNs. Y dijo que le parecía que era injusto, que era impropio y que además era continuar lo que se venía haciendo. Es decir, cuando Fein en ese sentido apela al eslogan, a la frase, al leitmotiv del partido de gobierno, que es Cambiemos, dice acá no cambiaron nada. A nosotros nos postergaba el kirchnerismo, nos sigue postergando ahora el gobierno de Cambiemos. 152 millones para la ciudad de Santa Fe, 15 millones para Rafaela, 12 millones para Reconquista, 12 millones para Rosario. Estos son los primeros, ¿no?, los ranqueados. Y ya vamos a ir a la pausa entonces. Así podemos conversar con más tiempo y más comodidad con Federico Angelini, a quien le atribuyen en algunos medios, más que en algunos medios, La Capital, y tiene firma del periodista que lo ha hecho, ser el armador y ser el que define el destino de estos fondos. Lo voy a leer textualmente, ¿eh? Bueno, lo voy a leer cuando esté Federico acá sentado, así lo charlamos con él. Enseguida venimos. Bueno, acá está Federico Angelini. Le pregunto a los hombres de acá de Técnica Cámara, ¿alguno quiere una ATN? Digo, porque si en Campo Piaggio hay 80 habitantes, si vos sacás el staff de gobierno, que es el intendente D'Angelo, y 2 o 3 colaboradores, quedan 80 habitantes. Justo Campo Piaggio es nuestra, pero no sabes que no me llevo bien con el jefe comunal. Bueno, así que, o sea que ahí es una defensa. Todavía. No, pero 80, le mandaron 800 lucas, 800.000 pesos, a un municipio que tiene 80 habitantes, o sea que como si le hubieran dado 10 lucas a cada uno. ¿Hay para hacer 800.000 pesos en obra en Campo Piaggio? Bueno, Campo Piaggio, si vamos al caso de Campo Piaggio, es solamente tierra. La verdad es que es un pueblo olvidado por muchísimos gobiernos de la provincia. Pero primero buenas tardes, ¿no? Sí. Y la verdad es que no soy la persona que define los ATN. Sí, obviamente soy una persona que tiene mucho vínculo con el gobierno nacional. Trabajo hace 10 años con el presidente de la Nación y muchos... Bueno, la nota de La Capital, Federico, y nosotros ayer cuando leíamos esto y presentábamos el tema, que ya lo venimos conversando hace mucho, que el ATN me parece a mí una cosa discrecional, fuera de lugar, que habría que revisarlo, que por ahí habría que poner algunos límites, pero quiero decir, la nota dice claramente que vos sos el que decide a quién le mandan y cuánto le mandan, y que además pone condiciones. Y que algunos intendentes se quejaron porque
por esas condiciones ante el gobierno nacional, ante los ministerios del Interior, ¿no? Bueno, eso no es así y sí, obviamente a cada uno de los intendentes o jefes comunales que me piden, che, dame una mano para ayudar a que salga esta obra y demás. A ver, yo soy santafesino, soy diputado de la provincia y tengo que ayudarlos porque es también mi deber. Pero me parece que desde el punto de vista creo que es un error del socialismo iniciar una guerra con el gobierno nacional innecesaria. Esto sucede cuando se le empiezan a quemar las papas al socialismo, empiezan a buscar culpables. Antes encontraban al kirchnerismo como un rival fantástico que entraba en todas las peleas. Te digo algo, y la verdad que la palabra guerra para empezar es un poco bueno, una disputa, si querés. Digo guerra supone otro tipo de actitudes, ¿no? Una disputa, sí, una diferencia, innecesaria. Una porque la verdad es que... Pero hoy la intendenta dijo que esto sigue igual que antes lo discriminaba el kirchnerismo y ahora lo discrimina igual. La intendenta está muy equivocada. Creo que la intendenta está manifestando sus frustraciones por no llevar adelante una buena gestión en Rosario. Pero Federico, 12 millones para Rosario y 152 para Corral. Bueno, no es para Santa Fe, para Corral. Primero, es falta de conocimiento, falta de conocimiento de cómo se manejan los aportes del Tesoro Nacional. Los aportes del Tesoro Nacional pueden, por ley, sacarse a través de emergencias hídricas o emergencias financieras, no por otros motivos. Hay dos maneras de pedirlo. Una es que el municipio directamente lo pida en Nación o que la provincia lo pida en Nación. En cualquiera de los dos casos, los fondos van a la provincia y la provincia los distribuye. Sí, pero con el criterio de la Nación. No puede mandar Saglione, lo dijo ahí sentado donde está vos, por eso, que él le manda la listita y le dice tanto por ejemplo, tanto a este, tanto el municipio de Firmat, en vez de mandarlo vía provincia, lo manda directamente, justificadamente, a través de una emergencia hídrica o una emergencia financiera, lo que hace la Nación es, me pidió la ciudad de Firmat 2 millones de pesos, con esta justificación, envíaselo. Pero la provincia tiene toda la potestad de no hacerlo. Eso por un lado. Después, el problema de la ciudad de Santa Fe, que ustedes están tan apasionados con los 150 millones de pesos. No, están más apasionados los santafesinos. Tiene que ver con una situación muy puntual. Lamentablemente, Santa Fe sufrió una inundación a principios del 2016. Esa inundación afectaba, y todas las inundaciones que venía teniendo la ciudad de Santa Fe, afectaba directamente a un conjunto de familias en donde, por decisión tanto del Ministerio de Interior, de la Subsecretaría de Hábitat, como de la Intendencia de Santa Fe, lo que hicieron fue retirar esas familias que cada vez que se inundaba la ciudad, cada vez que llovía, se inundaban y perdían todo, y trasladarlos a un predio que cedió la Municipalidad de Santa Fe y se construyeron 140 viviendas. Como era de emergencia hídrica, el envío de fondos fue vía aporte del Tesoro Nacional. Entonces, hoy podemos ver que ese aporte del Tesoro Nacional está traducido en 140 viviendas, porque tenían asignación específica en esas 140 viviendas, esos 150 millones. No importa que sea Corral, vos decís que yo me tengo que creer y comer que esto no es porque Corral es el intendente, porque que el presidente del radicalismo y el aliado de ustedes. Es muy bueno lo que vos decís, porque te voy a dar otros ejemplos. A ver. Arroyo Seco, Frente para la Victoria, gobierna. Le dimos 10 millones de pesos porque tenían 1,40 m de agua en la ciudad. Y el intendente es del Frente para la Victoria, no nos responde, no tiene ningún tipo de relación. En Villa Constitución pasó lo mismo. En Rafaela tuvo un tornado. Sí, bueno, está bien, pero digo Rafaela, Perotti votó, Rosenkrantz... o sea, Rosati. O sea, ustedes van a ver cada... No, pero en Reconquista, ¿cuál es la respuesta política? Pero en Reconquista la respuesta política es inferior en proporciones. Es decir, acá lo que ¿cuánto recibe Reconquista? 12 millones, como Rosario. Rafaela, 15 millones. 15 millones. Santa Fe, 152 millones. Rosario, apenas 12 152 millones con 140 viviendas. Está bien. Vos decís que esos 152 millones fueron aplicados para las viviendas. No, los podés ver, vayan con una cámara y vean las viviendas. Está muy bien. O sea, que son 140 familias que hoy no se inundan más, no pierden todo y pueden vivir, o sea, salvo que que el gobernador de la provincia esté en desacuerdo con que 140 familias estén Lo que sí le tenés que decir a tus concejales, que en el Mangrullo, que se anuncian, en una de la parte de crédito, el endeudamiento, que no sé si van a votar o no van a votar, es para que la gente del Mangrullo no se inunde. Porque la guita para la gente del Mangrullo no la mandaste como Atene. No la mandaste vos, no la tenés que mandar. No la mandó el gobierno nacional para que se pueda solucionar Mangrullo. ¿La pidió la intendenta? No tenga duda que la pidió. Hace 25 años que
gobiernan la ciudad de Rosario. Porque algunas veces parece que la intendenta, el socialismo asumió en Rosario hace 2 años. No, hace 27 años que gobiernan la ciudad de Rosario, el Mangrullo se inundó desde siempre y tuvieron siempre la incapacidad para solucionar ese problema. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que, discúlpame que termine, porque si no, no puedo explicar. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que haya recursos asignados directamente a una obra específica que es el mejoramiento de la zona sur de Rosario. ¿Qué pasa? El municipio de Rosario no quiere hacer eso. El municipio de Rosario quiere adelanto de coparticipación, generar, saldar la deuda de corto plazo con ese adelanto de coparticipación. O sea, lo que se endeudaron durante 20 años quieren solucionarlo en 3 años. ¿Cómo lo van a hacer? Y además endeudar a los rosarinos por 20 años. Entonces, no hay lógica ni hay ninguna demostración por parte del municipio de cómo va a poder saldar lo que se quiere endeudar. ¿Cómo va a terminar esto? Los rosarinos van a terminar pagando mayor cantidad de impuestos. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad muy importante por parte de la municipalidad de administrar los recursos. Si vos fueras Ciudad Futura, yo te lo creo todo esto y me parece que está bárbaro. Ahora, si vos sos representante del PRO, que ha multiplicado la deuda, que ha generado un déficit récord después de Rodrigo y la hiperinflación, que va a tener que seguir endeudándose para pagar las LEVAC, que ha hecho una transferencia fenomenal de miles de millones de dólares, tomando deuda, que me vengas a decir que hay que tener cuidado con la deuda y cómo hay que pagar y que hay que pagar, la verdad que no es que ver la paja en el ojo ajeno y tener un edificio, tener la Torre Eiffel. La deuda que nosotros tomamos es, primero, hay una deuda social en la Argentina enorme, de ese 30% de la pobreza, que no nos permite, bajo ningún punto de vista, desatender esas cuestiones. Federico, 80.000 millones de dólares la deuda. Por eso mismo, lo que digo es, millones de dólares, y cuando vendan las LEVAC, 600.000 millones de pesos más. A ver, todo lo que... A ver, yo no te voy a... 760.000 millones. Yo no te voy a discutir la situación financiera que tiene la República Argentina. Bien. Realmente sí, tenés razón, es catastrófica y el barco lo tenemos que enderezar sí o sí. El déficit que nos dejaron es enorme y no se puede achicar el déficit cuando tenés un 30% de la pobreza que necesita de mucha asistencia social para llegar a esa Argentina que nosotros no podemos abandonar a ninguno de los argentinos que hoy necesita de la ayuda del Estado. Ahora bien, luego de 27 años del gobierno socialista, en la ciudad de Rosario, con una deuda, un municipio realmente muy endeudado a corto plazo, que cualquier ciudadano sabe que cuando vos te endeudás a corto plazo es muy problemático, no lo podés salvar bajo ningún punto de vista generándote más deuda cuando en realidad estás diciendo que lo vas a hacer en obras. Porque es mentira, no va a ser para obras. Si hay una comisión de seguimiento... No, todo eso, a ver, si querés algo, armemos las comisiones. Bueno, pero si usted está laburando ya desde hace años que no se creen las comisiones. Está bien. Las comisiones nunca se puede llevar adelante ningún tipo de control cuando el manejo lo tiene el Ejecutivo. La verdad es que en eso el socialismo tiene una especialidad en armado de comisiones, en crear o que se generan consensos y después hacer y gastar la plata como quieran, porque a los hechos me remito. Hoy Rosario tiene un gran déficit de cloaca, Rosario tiene un déficit de lugares con poca potencia de agua potable, Rosario tiene, fuera del macrocentro, hay muchísimas zonas en donde no hay pavimento, en donde no hay... Bueno, eso es lo que incluye el plan de obra. Bueno, ¿no? justamente. Pero vos lo que no creés que lo vayan a llevar a cabo. No lo van, no solamente que no lo van a llevar a cabo, sino que además ellos en el paquete lo que están haciendo es querer financiar la deuda de corto plazo por adelantos de coparticipación. Bien. O sea, le saco la plata de lo que le corresponde a Rosario para pagar la mala administración que tuvo el socialismo. Una buena situación, contrario sensu a eso, sería conseguir adelanto del Tesoro, así aporte del Tesoro Nacional para hacer Mangrullo, por ejemplo. Nosotros para hacer obra, primero, es una buena pregunta lo que vos hacés. El gobierno nacional está invirtiendo 600 millones de pesos en la ciudad de Rosario en obra pública. Estamos haciendo 4 barrios mejorando el hábitat, Villa Moreno... Pero digo concretamente, porque decir que Oquisi financia agua hídrica, Mangrullo es clarísimo. Pero por eso te estoy diciendo, a ver, es tanto el déficit habitacional en la ciudad de Rosario que hay que empezar por algún lado. Villa Moreno, Itatí, Barrio de Elliot, o sea, tenemos obras implementadas en la ciudad de Rosario, estamos haciendo también cloacas en distintos barrios de Rosario, estamos terminando la circunvalación luego de años y años de desidia del Estado Nacional, realmente estamos finalizando eso. Y para que veas que no tiene que ver con una cuestión de socialismo, sí, socialismo no, estamos haciendo una obra de cloaca en
que le estamos llevando todas las cloacas a la ciudad de San José de la Esquina por 100 millones de pesos. En Santo Tomé, que gobierna el Frente Progresista, estamos llevando por 110 millones de pesos. Nos quedará para la semana que viene la otra para hablar de la interna y todo eso, que me parece muy interesante. Dos cosas. Vos decís que esto, que ese cuadrito que tenemos atrás y que van a poner, no tiene nada que ver con la discrecionalidad política. Que le den 150 palos a Corral no tiene nada que ver con que sea el presidente del partido, ni sea aliado de ustedes. Que le den a Rafaela 15 segundo tampoco tiene nada que ver con que hayan votado. Que después estén Funes, Rufino, Angélica, Cañada, Rosquín, San Agustín y demás. Bueno, lo de Campo Piaggio... Te relevo eso porque me decís que no habla con vos, ¿no? Igual hay una cosa que ahí el listadito se olvida de poner Arroyo Seco, se olvida de poner... Las que no son de ustedes. Que no son de nosotros. O sea, hay algunos datos que a lo mejor... No, está bien que lo diga. La provincia se olvidó de mandárselo al periodista. No, pero esto no es una información pública de la provincia. Esto es una nota... Primero, esto es información pública. No, pero digo, no es un comunicado de prensa de la Secretaría de Información Pública. Bueno, digamos que no fue un comunicado de prensa de la provincia. Bien, bueno. Si querés ponerlo en esos términos... No, vos ponelo en esos términos. Yo digo la nota del periodista que está firmada. Sí, por eso, pero... Que además es importante, digamos que esa información no salió de la provincia, si querés. Bueno, decí lo que quiera. Lo que digo que es importante cuando hay una nota y uno pone la firma y se hace cargo de lo que dice. Yo lo único que planteo para terminar este tema, si querés, yo lamento que el socialismo, frente a su imposibilidad de solucionar los problemas de la gente, busque culpables o empiece a tirar para todos lados para encontrar un enemigo. En nosotros no lo va a encontrar, a pesar de que ellos quieran instalar siempre la teoría de que enfrente tenés un enemigo cuando el gobierno nacional solamente quiere ayudar a la provincia de Santa Fe. Bien. Y Santa Fe va a ser una de las provincias más beneficiadas por la obra pública. La semana que viene charlamos de la interna. Una sola pregunta, me decís sí o no. ¿Va a haber interna? Dos preguntas, en realidad no te voy a... ¿Va a haber interna a nivel Rosario y a nivel nacional? A nivel Rosario probablemente haya elecciones internas. ¿Y para diputados nacionales? Y para diputados nacionales nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, hay mucha gente, hay muchos sectores... Hay uno que dijo que va a ir a interna salvo que sea Corral el que encabece, y lo único que sabemos con certeza es que Corral no va a encabezar. Hay muchos sectores que quieren... Guaso. Sí, hay muchos sectores que quieren entrar en una lista que... Hay pocos lugares. Así que acá si no nos ponemos de acuerdo, no puede seguir habrá que ir a unas elecciones paso. Pero mientras sean con respeto y privilegiando que en la lista tienen que estar los mejores hombres para que defiendan a la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional, no hay ningún problema. Gracias por venir. No, por favor. Seguimos charlando. Hasta la próxima. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estará aquí la senadora nacional por el Frente para la Victoria, María de los Ángeles Sacnún. Ya venimos. Bueno, muy bien, estamos con la senadora Sacnún. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Habrá escuchado algo de lo que hablábamos con el diputado provincial Angelini? Sí, al final de los ATN y demás. ¿Se puede terminar con la discrecionalidad? Porque, para ser absolutamente estricto con la información, hoy la intendenta Fein se quejaba de que le dan eso que le dan a Santa Fe Ciudad y a otros municipios y no a Rosario, y dice que es lo mismo que pasaba en el gobierno de Cristina Kirchner o Néstor Kirchner, cuando a Rosario, por no pertenecer, digamos, no ser amigo del gobierno nacional, también la discriminaban o lo pasaban de largo. No te quiero hacer opinar sobre eso y sobre esto. Sí digo sobre el futuro. ¿Se puede en algún momento aportar un nivel de racionalidad que la plata vaya donde debe ir? Porque yo calculo que habrá gente que habrá visto esto, o que estará en Melincue, acá nomás, mirando el Canal 5, y me va a decir, ¿cómo acá no mandan plata para eso? Sí, la verdad que me parece que la discusión siempre es para adelante. Nosotros tenemos la obligación, como dirigentes políticos, de dar respuestas concretas a cuál es la demanda de la sociedad. Y entiendo que en la medida que esto se pueda institucionalizar con una normativa legal, que de alguna manera, más allá de que, a ver, hay partidas dentro del propio presupuesto nacional que se tienen en cuenta para las situaciones de emergencia, y que ahí también hay que reconocer que puede haber una cuota de discrecionalidad de parte del gobierno nacional, o en el caso del propio gobierno provincial, en su propio presupuesto, para poder llevar adelante su plan de gobierno y ante ciertas eventualidades dar respuesta inmediata. Me parece que hay algunas cuestiones que podríamos superarlas con una normativa que de alguna manera acote la discrecionalidad absoluta y que evite que no se realicen muchas veces aquellas obras que son prioridad. A mí me tocó el sábado, por ejemplo, estar recorriendo la localidad de Melincue junto a su presidente comunal, al pueblo de Melincue, que está trabajando en forma absolutamente solidaria y denodada para
para poder garantizar, evitar que se... Sí, que es una catástrofe completa, que claro. se inunde la ciudad, si bien la localidad ya ha tenido agua dentro de sus calles, de su casco urbano. Pero bueno, allí uno escuchaba esta situación de plantear muchos de los vecinos por qué no llegan recursos concretos para poder subsanar esta situación. De hecho, la propia ley de emergencia, de la cual soy autora, que estamos esperando que se publique en el boletín oficial, debiera estar publicada. Eso iba a preguntar, ¿no? Porque ya tendría que haber estado publicada. En el día de hoy debiera estar publicada de acuerdo a los plazos por la fecha en que gira la Cámara de Diputados. Porque esto fue votado sin requiebre. Fue votado por unanimidad en la Cámara de Senadores y prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados. Por tanto, ahí estamos esperando que justamente esa partida que nosotros esperamos que llegue a la provincia de Santa Fe, tanto a su gobierno provincial como a comunas y municipios, digamos, la puedan tener disponibles en forma rápida para poder abordar la situación socioeconómica que se está viviendo, porque las inundaciones han generado una problemática importante, sociosanitaria y, por supuesto, dar respuesta con el tema de la salida de la producción santafesina por el puerto, que no se puede garantizar. Ahora, son elementos concurrentes, ¿no? Esta situación del clima, de las inundaciones, de la falta de obra de infraestructura, porque esto naturalmente es también consecuencia de eso, a una crisis económica y baja de consumo. Digo porque hay zonas en la provincia de Santa Fe donde la situación es, como decía antes, concurrente, ¿no? El tema de la leche, la cuenca lechera, la producción de leche, la falta de asistencia que llegara en tiempo y forma a Sancor. Antes, a los productores lácteos tamberos, muchos de los cuales han abandonado definitivamente la actividad, ¿no? Sí. Una perspectiva muy compleja. Muy compleja. Nosotros el año pasado presentamos un proyecto de ley que estamos esperando que la Comisión de Agricultura le dé tratamiento, porque ya tiene giro a la Comisión de Agricultura, en el cual estamos planteando la integralidad de la problemática que tiene la cuenca lechera. Una problemática que no solo tiene que ver con la cuestión nacional, de crisis nacional y de infraestructura, de caminos, etcétera, sino que también tiene que ver con el precio internacional de la leche y con la falta de seguridad jurídica que tiene hoy la venta, de la entrega del fluido para el pequeño productor, para el pequeño tambero, que no tiene precio cierto a la hora de hacer entrega de la leche. Hasta hace muy poco le convenía no producirlo, es decir, le pagaban menos por la producción de litro de leche, y en un mercado en donde el precio de la leche también se fue para arriba, y en la cadena, en el medio, en la intermediación, se queda el negocio grande, ¿no? El negocio grande del cual se apropian los grandes hipermercados, poniendo después en la góndola la leche, que es central, es un alimento central para el desarrollo. No se puede pensar en un proyecto estratégico de país sin soberanía alimentaria y sin tener en cuenta la situación de la educación, del desarrollo en ciencia y tecnología, si no le proveemos a nuestras niñas y a nuestros niños algo elemental que tiene que ver justamente con este alimento que garantiza el que haya igualdad después de oportunidades. Entonces lo que estamos planteando en esta legislación es, además de un fondo anticíclico que pueda de alguna manera amalgamar los efectos que genera el mercado internacional de la leche, también plantear que haya previsibilidad en el mercado con un precio que el productor sepa cuánto es lo que va a cobrar y que a su vez ese documento que va a utilizar para ese contrato le pueda servir para realizar descuentos en entidades financieras, pagos a proveedores, etc. Bien, cambiamos un poco de tema, un poco nomás porque seguimos hablando de política. Es un año de elecciones. El peronismo en Santa Fe viene de performances bastante disímiles. Ganó la lista de senadores, encabezada Perotti contigo. Se perdió por poco la gobernación, pero quedó tercero. Ahora hay una elección de diputados nacionales y de concejales en distintos lugares. En todos los lugares, en todos los municipios, ¿no? Creo que en 5 o 6 hay además elección de intendente. Creo que uno de hecho Roldán y demás. En todas nuestras comunas. Ahí funciona mucho el boca a boca, la proximidad, la cercanía, el peso del propio candidato. Pero en la elección de diputados nacionales la historia es diferente. ¿Cómo afronta el peronismo esto, teniendo en cuenta que hay algunos dirigentes con nombre y apellido que ya han manifestado su voluntad de ser candidato, como Agustín Rossi, donde hay otros sectores del peronismo que creen que eso no sumaría, que buscan alguna otra alternativa, donde hay factores o grupos de poder como pueden ser los senadores o los intendentes peronistas? ¿Cuál es tu posición? Mi posición es la de que tenemos que tratar de transitar en el marco de una PASO.
yo no estoy de acuerdo con que haya frentes por fuera del propio Todos partido. Adentro y a disputar. Exactamente. O sea, cuando no se pueden procesar las diferencias en el marco de una confección, de una lista unidad, me parece que lo que hay que poner en discusión es cuál va a ser el rol del peronismo en la provincia de Santa Fe. Bien. Y esto no es solo una elección legislativa o de presidentes comunales, sino que es o en algunos una previa casos de intendentes o concejales, sino que me parece que lo que tiene que generar es poner al peronismo a discutir cuál es el proyecto que nosotros le vamos a ofrecer, no al peronismo de la provincia de Santa Fe, al conjunto de los santafesinos. Yo creo que el peronismo en esta instancia tiene una deuda muy importante con los santafesinos, que es la de construir un proyecto superador de cara a gobernar esta provincia. Tenemos grandes desafíos, como por ejemplo el de achicar la brecha entre ricos y pobres, que se sigue profundizando en la provincia de Santa Fe. En la medida que la recorremos vemos que esas asimetrías se han profundizado, que hay enormes poblaciones que no tienen conectividad, que no tienen infraestructura. Bien. Bueno, eso es lo que tenemos que ponernos a discutir los peronistas de la provincia de Santa Fe. Y después veremos quiénes son los candidatos más competitivos. Ya vamos a conversar más adelante, se nos termina el tiempo, pero digamos que yo podría sintetizar diciendo todos adentro y a disputar quién va adelante, quién va después y demás. Es decir, ya se sabe hoy que Rossi quiere ser. Bueno, si alguien quiere que en vez de Rossi sea él mismo u otra persona, a la interna. Que genere la opción, que compita en el marco de las PASO y Bien. allí se defina la lista del peronismo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. Hasta la próxima. A ustedes también le agradecemos que nos hayan acompañado estos 30 minutos, un poquito más, y nos volvemos a encontrar mañana a las 2 de la tarde. Han sido muy amables.